nos encontramos con el doctor Eduardo Gotro de Wind, cirujano torácico y especialista en vías respiratorias. Vamos a conocer algo del currículum del doctor Gotro y regresamos con él para conocer sus recomendaciones en este momento sobre el COVID-19. Doctor Eduardo Gotro de Wind, cirujano torácico y especialista en vías respiratorias, diplomado en oncología torácica, profesor de posgrado en el Hospital Dr. Salvador Gautier, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica y de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía Torácica. Fue médico legista del Distrito Nacional y subdirector nacional del Instituto de Patología Forense. Buenas noches, querido doctor, hermano del alma. Gracias por en un momento como este poder acceder ahí entonces. Doctor Gotro, son muchas las teorías, los planteamientos, las informaciones que recibimos en relación a esta enfermedad que pasó de ser algo específico y local a convertirse en una epidemia y ahora ya en una pandemia. El mundo no médico ha tenido que empezar a manejar términos complicados, precisamente como este de pandemia, hablar de prevención, hablar de métodos, sistemas. Pero en el caso específico de nuestro país, nos gustaría que usted, con su gran experiencia como conocedor de la sociedad dominicana, nos hiciera algunas observaciones específicamente para poder manejar este tema. Hablamos de que vemos a muchos especialistas extranjeros, pero queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué podríamos decir en este momento que fuera de interés, pero que pudiera entender la gente, doctor Gotro? Y gracias por estar aquí. Gracias una vez más, Taina, por darme la oportunidad de llegar al pueblo dominicano a través de tu programa, de aportar mi granito de arena, que unido a nosotros vamos haciendo una montaña, vamos haciendo un muro, precisamente para buscar soluciones nacionales dentro de este concierto universal. Efectivamente, cada país, cada población, cada grupo de personas tenemos que dar respuestas que van de lo individual, una respuesta responsable, una respuesta consciente, hasta lo nacional, lo global. Precisamente en toda epidemia hay una cuota de responsabilidad particular muy importante, porque la salud de un pueblo no es más que la suma de la salud de todos y cada uno de sus miembros. Mucho más en epidemia, porque el error, sea error por omisión, error por comisión, por atrevimiento, por estupidez, perfectamente hace que fracasen las medidas preventivas, las medidas en bien común para el resto de la comunidad. Una sola, aquí sí es verdad, que una sola manzana podrida, una sola persona que cometa un grave error por estupidez, por dejadez, puede contaminar a mucha gente, incluso puede causarle la muerte a través de la afectación de la enfermedad. Por eso entonces es que no podemos dejarle todo al Estado, al gobierno en sí, que es administrador del Estado, ni tampoco a los organismos internacionales. Cada uno tiene que aplicar de manera inteligente las medidas, y cuando digo de manera inteligente, cumplir con las recomendaciones y además preservarse, porque ya hemos visto los cuestionamientos tanto a nivel nacional como a nivel universal, a nivel general, los cuestionamientos a las autoridades mundiales, a las autoridades nacionales, por no hacer todo lo que tenían que hacer y por actuar con dejadez o con blandenguería, por no decir otra cosa, preservando muchas veces más los intereses económicos que los intereses sanitarios. Yo fui uno de los que que alcé mi voz y que clamé para que tomaran una serie de medidas que en el momento que la dije, y lo hice basado en la autoridad del conocimiento, del estudio, del análisis, y llevándome de lo mismo que planteaban autoridades mundiales, personas de mucho peso, que era ir por delante a la pandemia, adelantarse a la pandemia, porque
un término que ya usamos entre nosotros, que la pandemia realmente es una guerra. Es una guerra en la cual el enemigo tú no lo puedes ver, pero tienes que adivinarlo. Está allá afuera, está al lado, es la persona que te rodea, es la persona que se te acerca y que sin saberlo puede ser portador del virus, aunque no tenga ningún síntoma. Entonces, de ahí que yo le doy importancia a las medidas que puedan tomar las autoridades locales, alcaldes, gobernadores de pueblos, de provincias, en el caso nuestro, para que tomen medidas acorde a proteger a su población. El control del tráfico de personas, el control de las actividades económicas, sociales, el control incluso del libre tránsito, porque en estas condiciones realmente no priman las libertades individuales, prima el interés común, el interés de la salud. De ahí que yo enaltezco esas personas que se han empoderado. Aquí hay casos, por ejemplo, autoridades de los Haitíes, autoridades de San José de Ocoa, que se pararon en dos patas en buen dominicano y tomaron medidas locales, no dejando que las autoridades nacionales, que los ministros, que el presidente hiciera todo. Y precisamente han salvaguardado su población. También vimos, por ejemplo, el caso, usted está hablando de alcaldes, específicamente de comunidades cercanas a los Haitíes, San José de Ocoa, Santiago de los Caballeros también, donde sí, el alcalde ha tomado una posición muy proactiva. Y ha habido otros lugares también, estoy completamente de acuerdo con usted. Ahora vamos de manera específica a plantear una situación que nos mortifica a todos. La población general está escuchando hablar de ventiladores, de respiradores, de oxígeno a presión positiva. No sabe qué es esto, pero sí sabe que cuando las personas agravan y llegan a una unidad de cuidados intensivos, se necesita tener algo que lo ayude a respirar, porque si no podría estar comprometida su salud y hasta su vida. De una manera sencilla, doctor, ¿podría usted explicarle a la población, primero, que no todo el mundo va a necesitar esto? Al final sí le voy a pedir una orientación de qué hacer para que la gente no tenga la necesidad de tener que pelear por un ventilador, pero ¿en qué consiste este equipo? ¿Por qué es tan importante que la gente no llegue a tener que necesitarlo? Y en nuestro país, ¿en qué medida podemos darle respuesta si la gente lo necesitara? Bien, para que me entiendan de una manera sencilla, un ventilador es un pulmón artificial. Es un aparato que sustituye a los pulmones, entre comillas, porque no sustituye realmente. Son unas muletas para que los pulmones funcionen, llevándole aire oxigenado y con presión y capacidades específicas para cubrir la demanda respiratoria que cada paciente en particular necesita cuando los pulmones fallan. Eso es un ventilador. Un ventilador se usa generalmente en condiciones extremas. Y en el caso del coronavirus, de la enfermedad como tal, ese es el peligro, que una parte, aunque mínima, pero considerable, de pacientes caen en fallas respiratorias y luego sigue a una serie de fallas, lo que llamamos multisistémicas, en la cual necesitan estos aditamentos. Y esto es medicina de mediana a alta tecnología, de mediana a alta calidad, de mediano a alto costo. Y hablo de mediano a alto costo porque todo depende de la cantidad de tiempo que se necesite el soporte de ventilación mecánica y además el equipo médico que maneja todo eso, porque un ventilador es de uso exclusivo en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados intermedios, pero altamente calificada, manejada por un equipo de profesionales, y no es algo para hacerlo en cualquier lugar. De hecho, los hospitales tienen que tener una condición, un nivel, una preparación y un
equipo humano determinado para eso. Por lo tanto, estamos hablando de los niveles top de asistencia médica para una población. Por otro lado, lo ideal es no enfermarse. Lo ideal es no contagiarse del coronavirus. Porque ¿qué es lo que pasa en una epidemia? Que hay una gran cantidad, hay una avalancha de pacientes que se enferman y hay que darle respuesta a esa cantidad. Y esa cantidad puede ser exponencial, se va multiplicando a medida que no se cumplen las medidas epidemiológicas, a medida que el agente que causa la epidemia es más agresivo y a medida que la población es más vulnerable, sea porque esté vulnerable por condiciones per se de salud, de edad, de condiciones de inmunología, o sea porque la calidad del sistema de salud no sea adecuada para darle respuesta a esa población que la necesita. Doctor, vamos a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que usted hable de si existe un medicamento específico, en qué momento tomar alguna de todas las cosas que la gente está viendo en las redes, que se está hablando, etcétera. Y por favor, un mensaje final de qué debe hacer la gente para no tener que caer en esta enfermedad que, como bien usted dice, puede ser algo sencillo, pero de manera significativa la cantidad se pueden complicar. Una breve pausa, regresamos. Bien, continuamos con el doctor Eduardo Gottró, cirujano torácico y especialista en vías respiratorias. Dejamos en el aire una pregunta. Doctor, sabemos que no hay un tratamiento específico, pero en las redes sociales, en la prensa, se bombardea una cantidad de medicamentos, etcétera. ¿Qué hacer, doctor? ¿Hacerle caso a esto? ¿No hacerle caso a esto? ¿Cuándo se debe tomar medicamento? ¿Qué hacer, doctor? Seguir los lineamientos de los médicos capacitados que están tratando a los pacientes. No hay tratamiento específico, como ya tú lo has dicho, es un tratamiento paliativo, no son medicamentos específicos, exclusivos para esto, no son medicamentos que atacan la causa, sino que tratan de remediar el daño, tratan de impedir el avance de la enfermedad. Por lo tanto, son paliativos y hasta cierto punto sintomatológicos. Y también, perdóneme que le interrumpa, y también, como todos los medicamentos, tienen sus pros, pero también tienen sus contras. Exactamente. Entonces, hay protocolos establecidos. Esos protocolos han sido incluso adaptados a nuestra realidad, al medio dominicano, por una comisión altamente calificada de neumólogos, infectólogos, médicos intensivistas e internistas, que conociendo nuestra realidad hicieron la adaptación. Y el ministerio, ¿verdad? Y el ministerio. ¿Cómo? Y el Ministerio de Salud Pública. Claro, no. Eso fue propuesto al ministerio, pero ellos, desde el punto de vista académico, hicieron la propuesta. Y el ministerio lo está llevando a cabo, con sus limitaciones, claro está, con sus grandes déficits, eso es verdad. Pero, en general, seguir los lineamientos de los médicos, porque el tratamiento de esta patología es de competencia especializada. Eso hay que recalcar. Que no hay medicamentos preventivos, que no hay cura mágica, ni siquiera todo eso que anda por ahí de té, de jugos, de qué sé yo qué, de mezclas, no. Naturales ni no naturales, no lo hay. Claro, la parte de la población se siente bien tomando algunas cosas y mientras sean naturales, yo le digo, lo que no hace daño, por lo menos te puede tomarlo, pero no el uso de automedicación, de medicamentos farmacológicos que pueden
crear más problemas que beneficios. Usted me hablaba, doctor, antes de empezar esta grabación, de una teoría donde me hablaba de estratos de una pirámide. Me gustaría, si usted es tan amable, que compartiera con nuestros televidentes de qué se trata este concepto. Sí, es la pirámide epidemiológica que se aplica en cualquier epidemia y ahora en este caso en una pandemia, que son 4 niveles. El primer nivel es el de mayor responsabilidad personal, el aislamiento social, la cuarentena, el lavarse las manos y el evitar correr riesgos. Entre ellos, el uso de mascarilla. Esos son los tres fundamentos del primer nivel. El segundo nivel es el autoconfinamiento de manera personal y que va ligado directamente a su condición particular de salud. Eso va específicamente con los ancianos, con los pacientes que tienen condiciones de riesgo, como los diabéticos, los inmunodeprimidos, los pacientes fumadores, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Pacientes que son mucho más vulnerables, que para ellos no basta el mantenerse solamente en la cuarentena, el aislamiento social a 1 o 2 metros, la mascarilla y el lavarse las manos, porque el riesgo que corren es mucho mayor. Luego viene la etapa que estamos ahora, que un confinamiento, un aislamiento oficial en el que va determinado por un dictamen público, en el cual hay un toque de queda, en el cual está limitada la movilidad entre comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, esas son de cumplimiento riguroso. Y luego viene un último nivel, que ojalá que no tengamos que llegar ahí, que es, por ejemplo, por lo que estamos pidiendo, las 24 horas completas de la limitación, o sea, del toque de queda, la limitación estricta del movimiento entre poblaciones. ¿Entendido? Wow. Doctor, en este último minuto, para las personas sencillas, llanas que nos ven, para esta gente de a diario, de a pie, que circula, que sale, para todos los dominicanos y los extranjeros que viven en nuestro país, una recomendación final. Y muchas gracias por estar en este programa. Bien, que retomemos las medidas de salud que nos habían enseñado antes, que incluso se han echado de lado, se han abandonado. Creo que incluso la escuela va a tener que comenzar de nuevo a enseñarse higiene, como nos daban a nosotros desde cuarto, quinto de primaria, anatomía, fisiología e higiene, para que nuestra población en general vuelva y se reeduque. La higiene personal, el aislamiento personal, el resguardo de la salud personal y el respeto a eso desde el punto de vista del otro, es necesario retomarlo. Que cuando este confinamiento, esta cuarentena se levante, que no debe levantarse de golpe de porrazo, que debe ir gradualmente retirándose, que nosotros no nos lancemos a tratar de compensar todo este aislamiento, entre comillas, todo este tiempo perdido, porque caeríamos en el error. Estos meses van a ser largos. Las secuelas, las repercusiones de esta epidemia a nivel nacional, de esta pandemia a nivel mundial, son fuertes. Se tienen mecanismos predictores de que todavía a un año vamos a tener que mantener ciertas medidas de control en los vuelos, en el traspaso en los viajes de una comunidad a otra y en la protección, en la salud individual de grupos de riesgo
y de poblaciones específicas. Si no queremos realmente que hayan brotes de nuevo. Hay una cosa muy inadecuada, muy llamativa y peligrosa. Ya están presentándose casos en Taiwán, ya se han presentado 51 casos de recaída. Pacientes que ya eran curados y que tenían ya más de un mes curados, han vuelto a infectarse, han vuelto a recaer. Por lo tanto, esto nos significa que la enfermedad no deja inmunidad, ni siquiera, no permanente, ni siquiera transitoria a corto plazo y de manera satisfactoria. Generalmente, cuando tú te infectas, cuando tú te enfermas de una enfermedad bacteriana o viral, tú tienes una inmunidad que va por un tiempo X hasta toda la vida, como algunas enfermedades infectocontagiosas de la infancia. El coronavirus es tan agresivo, es tan infectocontagioso, es tan infectante, que precisamente no deja inmunidad. Muta fácilmente y las personas, después de haber sufrido la enfermedad, pueden volver a infectarse. Entonces, esto es altamente preocupante para la población mundial, para la salud de la población mundial. Entonces, doctor, a cuidarnos y a cuidarnos. Sobre todo prevención. Nunca bajar la guardia, porque esto es un asunto de responsabilidad, de resistencia, de cuidado personal, sumado de manera global, pero primero individual. Realmente, cuando hay una epidemia y más una pandemia, solo los inteligentes, los fuertes, son los que sobreviven. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar. Lamentablemente estamos perdiendo muchas vidas. El costo en pérdida humana, además de pérdida económica, además de paralización de la vida social, económica, política, es inmenso. Pero el de vida humana no hay cómo reponerlo. Y entonces, muchas gracias, doctor. Gracias de nuevo, a ti. muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Alexandra Illes, al doctor Eduardo Gotro de Win, porque sus planteamientos esta noche han sido de muchísimo interés para nosotros. Antes de despedirnos y de pedirte, de rogarte, que cumplas con las medidas sanitarias, que cumplas con aquello de distanciamiento social, de higiene y sobre todo de mantenernos en casa, que tenemos un gran enemigo a vencer, minúsculo, pequeño, una partícula que no puede ser vista a simple vista, pero un patógeno que nos ha producido mucho dolor y al que debemos vencer. La próxima semana de nuevo y entonces, muchísimas bendiciones. Buenas noches.